Bueno, siguiendo con las sucesiones, veremos hoy las sucesiones geométricas y veríamos cómo encontrar el término general, interpolación de medios geométricos y la sumatoria de los primeros términos de la sucesión, de los n primeros términos de la sucesión. Bueno, una sucesión geométrica es toda aquella que cumple que el cociente o la división entre un término cualquiera entre el anterior va a dar el mismo resultado o es constante. La expresión para encontrar ese cociente sería el término AN, término cualquiera, entre el término n-1, que sería el término anterior. Y se va a cumplir que R debe ser igual al término 2 entre el término 1, igual al término 3 entre el término 2, igual al término 4 entre el término 3, y así podemos seguir, ¿verdad? Y todas esas divisiones deben dar el mismo resultado. El término general, bueno, si R era la división del término cualquiera entre el anterior, al despejar el término n, o sea, A sub n, vamos a tener que es igual a R por el término AN-1, que sería el anterior, ¿verdad? O sea que el término 2 sería R multiplicado por el primer término. El término 3 sería R multiplicado por el segundo término. Pero si lo dejamos en términos del primero, si en lugar de A sub 2 sustituimos esto, vamos a tener R al cuadrado por el primer término. Y entonces podemos deducir de una forma general que A sub n va a ser igual al primer término multiplicado por R elevado a la n-1. ¿Por qué a la n-1? Porque si ustedes se fijan, aquí queda R al cuadrado y aquí teníamos el término 3. Entonces acá es un número más que el exponente de acá, ¿verdad? Entonces, si este lo ponemos como n, este tendría que ser n-1. Y bueno, a veces va a ser necesario encontrar primero el valor de R. Y lo podemos encontrar con esta fórmula, ¿verdad? Si del término general nosotros despejamos R, vamos a tener R a la n-1 igual al término n entre el término primero, ¿verdad? Como queremos R, sacamos raíz enésima menos 1 y tendríamos la raíz enésima menos 1 de A sub n entre el primer término. Y eso es conociendo el primer término, pero a veces no, bueno, y esto nos va a servir para cuando interpolemos medios geométricos. Pero a veces podría ser que no tenemos el primer término, entonces se puede expresar de esta forma, ¿verdad? R igual a n2 menos n1, que serían las posiciones de los dos términos conocidos. N2 sería el mayor, n1 el menor, y acá sería el valor de cada término, ¿verdad? El término AN2 entre el término AN1, que serían las N2 y N1, según esto. Y la sumatoria de los n primeros términos simplemente va a ser el primer término menos el primer término por R elevado a la n entre 1 menos R. Aunque a mí me gusta la fórmula de esta otra manera, ¿verdad? S de n va a ser igual al primer término multiplicado por R a la n menos 1 y dividido entre R menos 1, que es un poco más fácil de recordarla, ¿verdad? El primer término por R a la n menos 1 sobre R menos 1. Como primer ejemplo, nos piden encontrar el término general y el término 10 de la sucesión 9, 3, 1 y así sucesivamente. Entonces lo primero sería encontrar el valor de R o la división o el cociente. Entonces R decimos que es A sub n entre A sub n menos 1. O sea, el término 2 entre el término 1 o el término 3 entre el término 2. Y de hecho debe cumplirse las dos para que estemos seguros que es geométrico. Entonces tenemos 3 entre 9 igual a 1 entre 3, ¿verdad? Quiere decir que el R o la razón o el cociente va a ser igual a 1/3. Como el término general es A sub n igual al primer término por R elevado a la n menos 1, sustituimos ya, tenemos el primer término y tenemos el valor de R, ¿verdad? Entonces tendríamos A sub n igual a 9 por 1/3 elevado a la n menos 1.
Este ya podría ser el término general, pero matemáticamente esto se puede expresar de otra forma. Entonces tendríamos a sub n igual a 3 al cuadrado en lugar de 9 por 3 a la 1 menos n, que sería aplicar una de las propiedades de los exponentes acá, ¿verdad? Un tercio lo podemos expresar como 3 a la 1 menos n. Y aplicando otra propiedad de los exponentes, esto va a ser igual a 3 elevado a la 2 más 1 menos n. Lo que hemos hecho es sumar los exponentes, ¿verdad? Porque teníamos la misma base. Y entonces el término a sub n de esta sucesión va a ser 3 elevado a la 3 menos n. Y ustedes lo pueden comprobar para ir sacando los términos. El término 10 de la sucesión simplemente es sustituir n por 10 en el término general y ya tendríamos el término 10 de la sucesión. Queda 3 elevado a la menos 7. Eso, aplicando otras de las propiedades de los exponentes, tendríamos 1 entre 3 elevado a la 7. Y eso es igual a 1 sobre 2187. Y ese sería el término 10. En el ejemplo 2 nos piden interpolar tres medios geométricos entre 4 y 324. Entonces asumimos que si no nos dicen otra cosa, este 4 sería el primer término y el 324 sería el término 5. ¿Por qué el término 5? Porque van a haber 3 entre medio de estos dos. Si tenemos el primer término, nos falta el segundo, el tercero y el cuarto, y acá tendremos el quinto, ¿verdad? Entonces lo primero sería utilizar la fórmula para r, que les decía. R va a ser igual a la raíz enésima de menos 1 de a sub n entre a sub 1. Como a sub n va a ser el mayor término, ¿verdad? Entonces tendríamos, bueno, hay que recordar que el término general es igual a esto. Entonces al aplicar la fórmula tendríamos la raíz 5 menos 1 del término 5 entre el término 1. Esa es la raíz cuarta de 324, que sería el término 5, entre 4, que sería el primer término. Y eso es igual a 3. Entonces, ya teniendo el valor de 3, ya conocemos el primer término, entonces simplemente nosotros podemos ir calculando el segundo término multiplicando el primer término por r. Que sería 4, que es el primer término, multiplicado por r, que vale 3, y eso nos da 12. El término 3 podríamos multiplicar este 12 por el r y tendríamos el tercero. O sea, 12 por 3, 36. Ese 36 lo multiplicamos por r y tendríamos el cuarto, que es 108. Y si ustedes multiplican el 108 por 3, también les va a dar 324, solo para comprobar, ¿verdad? Entonces lo que nos pedían era estos tres términos que están en medio. Cuando nos piden interpolar o intercalar, es encontrar esos tres términos que están en medio. Y por último, si yo quisiera hacer la sumatoria de estos 5 primeros términos, ¿verdad? Ustedes también lo pueden comprobar sumándolos directamente en la calculadora. Podemos utilizar esta fórmula, que es S de n igual al primer término por r elevado a la n menos 1 entre r menos 1. Y sustituyendo el término, la suma de los primeros 5 términos sería 4 por 3 elevado a la 5 menos 1 entre 3 menos 1. Al realizar esas operaciones tendríamos 4 por 243 menos 1 entre 2. Y ese es 4 por 242 entre 2. Simplificamos esto y nos queda 2 por 242, ¿verdad? Entonces la respuesta es 484. Y de esta forma se trabaja con sucesiones geométricas. Entonces la respuesta es, la sumatoria de los primeros 5 términos es 484.